Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad de El Mundo en Tacones. Estamos viviendo intensamente otro día más, así que gracias a nuestro creador por permitirnos pues nuevamente poder estar junto a ustedes y junto a nuestros invitados, llevándoles el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto, y recordándoles pues que así como hicimos honor y muchísimos programas también en el pasado mes de mayo, dando honor a nuestras bellas y hermosas madres y a nosotras también que hemos tenido el honor, el privilegio o que hemos tenido la decisión de poder pues dar a luz. También en este mes de junio honramos a esos maravillosos hombres pues que han decidido junto a nosotros formar una familia, impactar, ser esa seguridad, ser ese norte, ser ese pilar tan importante dentro de las familias, pero no siempre pues están presentes. Muchos han fallecido, otros la familia se desintegró, pero igual siguen impactando positivamente a la vida de sus hijos, porque nunca dejamos de ser familia. Pues otros de huidas, etcétera. Así que este mes hemos dedicado a esos maravillosos hombres, así que estamos listas, prestas y dispuestas para llevarles este buen mensaje. Y junto a nuestra invitada, pues ustedes ya la conocen, ella es Vivi Mateo de Acosta, y qué bonito, qué honor el poder tenerte con nosotros. Hemos sabido muchas historias tuyas de tu emprendimiento, de tus hijas, de tu mamá, de tu pareja, de tu niñez. Hemos vivido muchas aventuras en este mundo en tacones. Y pues bueno, este tema me encantó cuando tú sugeriste este tema de la carga invisible, la diferencia entre ser madre y padre trabajador. Yo dije, es cierto, son esas cosas que pues principalmente nuestros hijos no lo ven, Claro, ¿verdad? ¿no? Pero es esa dosis adicional de energía, de entusiasmo, de esfuerzo, y creo que más nosotras las mujeres, ¿verdad? Porque las que estamos activas laboralmente tuvimos que haber dejado planificado muchísimas cosas Más antes de cosas. hacer lo que tenemos que hacer. Así que buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. La verdad es que desde que soy mamá ya hace un tiempo, hace 13 años, Ujú. y he trabajado en diferentes industrias y de diferente manera, pero recuerdo que en ese momento que mi hija estaba pequeña, tendría unos 2, 3 años, y yo estaba en una multinacional, que las multinacionales son absorbentes. Ajá, Sí me recuerdo que siempre he sentido profesionalmente la diferencia, sobre todo por supuesto. independientemente si el papá es nuestra pareja o simplemente es papá, ¿verdad? Ujú, Siempre veía que el papá de Andrea en ese momento, él pues solo se preocupaba por trabajar, obviamente pues por las funciones vitales que es comer y ujú. cuidar su salud, pero a mí sí me tocaba como más duro, ¿verdad? O sea, antes de salir a trabajar, ver la lonchera a la niña, cuidar a la niña, pasarla dejando a la guardería, si salía tarde del trabajo, quién recogía a la niña de la guardería. Pues en algún momento pues me ayudaba hasta el padrino, me ayudó de Andrea o mi tío o mi papá, porque simplemente veo que muchos hombres, ¿verdad? No digo todos, pero socialmente la mayoría, simplemente su mayor función es trabajar, proveer, lo cual no está mal, es Ujú, una gran ujú, ayuda, ujú. pero se olvidan de todo lo demás que conlleva tener un hijo, ¿verdad? Toda la carga afectiva. Por supuesto, yo considero que es cuestión de crear esa nueva cultura, esos nuevos hábitos dentro del hogar, pero lo que sucede es que nadie les enseña ni a ellos ni a nosotros a poder tener o seguir un buen patrón, un buen modelo, ¿verdad? Para poder pues tener una vida exitosa. Considero que también parte del éxito como matrimonio para ser papás
también coincide en esa buena comunicación, esa buena estructura, esa disposición de ambas partes, ¿verdad? Porque pues hemos conocido de tu testimonio de, pues eres hija única, tu papá Sí. muy imponente contigo, pero tú una chica rebelde, tu mamá muy amorosa. Dios te permite tener dos hijas mujeres, Dios que lo has bendiga, sí. tratado de mantener un estilo y un modelo de hogar, pues lo más idóneo para ellas dentro de tus capacidades, de tu talento, de tu profesionalismo, y no has dejado nunca de impactar a la comunidad emprendedora, pero tampoco has dejado de impactar a tus hijas, ¿verdad? Y has sido digno ejemplo de ello, pero no es nada fácil y no existe ni terapia, ni eh, libros, ni Ni Tony escuela para Robbins padres. Ni te escuela para padres. enseña cómo hacerlo, sino que vas a prueba y error, a prueba y error, a prueba y error, ¿verdad? Claro, y también con todos los aspectos de oportunidad que uno tiene, ¿verdad? Porque uno Ujú, va creciendo, madurando, y ya lo hemos hablado acá. Y me recordaba, y mucho hacer énfasis en este tema, porque también estoy yendo a escuela para padres, ujú. que yo se los recomiendo. Es bueno aprender como diferentes cosas. Sí, por supuesto. Y la semana pasada pues terminé mi último curso. Son 12 cursos que uno puede llevarlos en 3 meses, Ujú, en 6 o en un año. Y hay diferentes instituciones que la dan, ¿verdad? Yo estoy yendo a Caiswa, sí fue como un acuerdo legal que hicimos con el papá de mis hijas, pero lo pueden hacer también voluntariamente. ujú, Y el último tema que recibí, porque fue el tema 2 pero uno puede empezar por cualquier tema, era la maternidad y paternidad idónea. ujú, Pero justamente el capacitador nos puso un video en el cual la mamá obviamente había dejado de elaborar formalmente, como se podría llamar, por 10 12 18 años, ¿verdad? Y ujú. cuando iba a buscar trabajo era, ¿y qué hizo en todos estos años? Ay, ¿Verdad? sí, yo vi ese video, Y impresionante. ella así como, bueno, pues al principio empezó diciendo que educaba a sus hijos, pero yo no entiendo por qué en reclutamiento y selección que yo trabajé Ujú. era tan mal visto eso, ¿verdad? Y al final ella dijo que trabajó Sí, un porque proyecto. te inhabilitan, o sea, estuviste 8, 10, 2, 3 años fuera del mundo laboral, pero realmente cuando ahí vamos a compartirle a Dulce este video para que lo comparta con toda nuestra comunidad, porque qué grandes habilidades las que uno adquiere realmente administrando un hogar, Claro, y ella, creando sí, hijos. ella se desanima, ¿verdad? Porque es un clip muy corto. Y luego a la siguiente entrevista, porque no le dan 3 entrevistas, y no, Ujú. empezó a decir que tenía un proyecto, era un proyecto personal. Y realmente, pues, Un emprendimiento. cabal, sí, ser mamá creo que es, o papá, ¿verdad? Que Sí, es el proyecto, debería ser el proyecto de vida más grande que se es tiene. el más importante de la vida, sí. Y un llamado pues a todos los empresarios Ujú, grandes y ujú, los reclutadores, ¿verdad? Parecieran como que no son mamás, no son papás, o ujú, no tuvieron mamá y papá, porque realmente sí todavía se vive, aunque la ley lo dice que no debería ser así, se vive una discriminación por el hecho en que uno es mamá y decidió actualmente criar a sus hijos o tener un estilo de vida diferente profesionalmente hablando. ujú, Y exacto. eso no debería ser así. Creo que eso es una gran carga invisible, porque no se habla de eso, no quieren decirlo. Los hombres pues no la padecen, ¿verdad? Porque Ujú. ellos generalmente están como en eso, pero las mamás sí sacrificamos gran parte de nuestra vida profesional, personal Que y déjame de decirte educación. que los hombres en países latinoamericanos no lo sufren, porque en países europeos, de hecho, los hombres toman su licencia por paternidad. Claro. De común acuerdo con la mamá de los hijos, los papás se quedan cierto tiempo con los niños y las mamás se van a trabajar. Entonces, en Y así países, debería ser. en países latinoamericanos funciona de una forma diferente. Considero que esa carga invisible, por ejemplo, hablando de un buen patrón, de una buena estructura, del comportamiento de un buen padre, esa carga invisible es, por ejemplo, esa carga económica. Si Sí, yo me pongo a pensar, por ejemplo, qué cargas invisibles tuvo mi papá cuando yo era niña, la pena de que pues todavía quedamos tres. Y si a los tres se nos arruinaban los zapatos, porque recuérdate que antes no era claro. de, hoy yo puedo darme el lujo ni les digo cuántos pares de zapatos o de tenis tengo, pero Es antes un no era secreto. así, ¿verdad? No. Antes no era así. Entonces, esas cargas financieras,
esas cargas también a veces emocionales por cuestiones que nos suceden a nosotros los hijos que el papá hombre no regularmente no menciona dentro del hogar, ¿verdad? Sí, creo que también hay una carga invisible para sobre todo en las generaciones ha ido cambiando, ¿verdad? Pero si nos Ujú, vamos a nuestros papás o ujú, intermedio, ¿verdad? En los que fueron sí, papás entre el que nosotros crecimos y nuestros ujú, papás, también no hablan mucho como de sus emociones, ¿verdad? Y a claro. lo mejor ellos también esa carga de no poder ir a las actividades del colegio porque no les daban permiso, Ujú. no les dan el Día del Padre, o sea, el Día del Padre no es asueto, no es feriado. No Sí, pueden ni siquiera ese día pasarlo con sus hijos y celebrar y festejar, sino sí. tienen que trabajar. No pueden ir tampoco, de hecho, pues en el colegio donde están mis hijas no celebran ni el Día de la Madre ni el Día del Padre, creo que está bien, Sí, pero hay ahora celebran colegios el Día de la de la Familia. familia, ajá, Ujú. pero hay colegios en los que celebran el Día de la Madre y el Día del Padre, ¿no? Y entonces, Ajá, exacto. Entonces no hay igualdad, ¿verdad? no hay igualdad. Creo que es un tema bien complejo, ¿verdad, Mariale? Porque si nos vamos a cifras que a veces dicen, lamentablemente, pues pocos hombres en Guatemala ejercen una paternidad idónea, ¿verdad? Ujú, Porque muchos se van, ni siquiera pues ponen el apellido, otros solo ponen el apellido, pero de todas maneras se van, ¿verdad? sí. Y algunos otros intentan, porque no han tenido una buena base tampoco de Ujú. un ejemplo de papá, entonces intentan ser. Y una mínima cantidad, creo que son como tu papá o el mío, que a pesar de todos sus beneficios y defectos, siguen estando ahí, ¿verdad? Claro, han impactado positivamente en la vida. Y que hoy, por ejemplo, hay muchos hogares en donde se mantiene esa buena relación como papás, aunque ellos ya no sean pareja, pero llegar a ese equilibrio, ese balance, ha de costar una eternidad, muchas lágrimas, muchos enojos, pero al final de cuentas llegas a la conclusión de que todo es por amor y por beneficio a los niños, ¿verdad? Yo creo que Claro, me encantó y me llamó mucho la atención esto que acabas de decir, que por cuestiones legales tuvieron que ir a una escuela de padres. Esto deberíamos de recibirlo todos, todos, sí. La verdad es todos. que fue un mutuo acuerdo que hicimos en un proceso legal, Ujú, por, la verdad es que por cuidar la salud emocional de mis hijas no lo voy a claro. hablar públicamente, Ujú, pero en ese proceso que al final fue una conciliación, entonces fue por mutuo acuerdo, decidimos ambos padres qué ir bueno. a la escuela para padres y también que todos los miembros de la familia tomemos terapia psicológica de manera individual, Qué bonito. ¿verdad? Y mira, qué bonito el poder involucrarse a esto. También pues se le agradece a él que por Sí, cualquier cuestión que sea haya participado en esto porque esto le agrega valor a la vida de él, le enseña también cómo ser un mejor modelo de papá para tus hijas y si en futuras oportunidades él vuelve a tener otro hogar, si tiene más hijos o algo, pues va a impactar de una muy buena forma el resto de su vida, todo lo que uno aprende, ¿verdad? Que te vas dando cuenta eh, que realmente puedes iniciar nuevamente o retomar el camino, ¿verdad? Y todo es por el beneficio a nuestros hijos, que son ese mayor proyecto de vida que claro. tenemos. Pero, ¿qué te has dado cuenta tú a lo largo de estos años? Tú, pues, iniciaste muy joven trabajando, has sido muy apasionada, tus proyectos de emprendimiento han sido un éxito, siempre estás constantemente aprendiendo. Pero esto requiere de una carga adicional de trabajo, de esfuerzo, de horas. Gracias a Dios, Sí, pues tus hijas ya tienen otra edad y pueden sí, ya están creciendo. comprender de una forma distinta. Pero un niño de 3, 4 años, hoy en esta sociedad en donde es un lujo quedarte como ama de casa, porque muy pocas Sí, es un dicen, lujo. decido quedarme como ama de casa, hoy es un lujo. Tomar esa decisión es un lujo. Es un lujo y también a veces puede ser un castigo, ¿verdad? La Ujú, verdad, lo digo abiertamente porque sí es un lujo y hay que agradecerlo, pero para las mujeres, y ahí me incluyo donde la profesión es muy importante y nos gusta lo que hacemos y nos gusta sentirnos importantes en ese aspecto por y supuesto. desenvolvernos y Útiles, crecer ¿verdad? y tener una estabilidad económica más grande y viajar y no sé, hacer como muchísimas más cosas Ujú, porque sí hay que sacrificar varias cosas, pero al final...
yo recuerdo a mi hija Andrea, sobre todo, que ahí fue donde trabajé más, y me recuerdo a esa niña Andrea de 5 años y medio cuando soy su hermana, y que era una niña insegura, súper tímida, no hablaba, Mm. eh, lloraba sin razón por Y la horas. recarga que uno de padre le pone al hijo mayor, ¿verdad? Claro. Y ahora esta niña, que obviamente ha estado en casa 8 años, siempre trabajando, siempre estudiando, siempre intentando, porque a veces no se puede hacer todo, pero intentando hacer todas esas cosas para que el día de mañana, si llego a un lugar nuevamente, no me digan, ¿qué hizo estos 8 años? Permítame, aquí tengo mi gran agenda. Claro, pero no sé por qué lamentablemente no lo toman en cuenta. Ahora y es muy importante. Ahora veo, pues, obviamente, una niña mucho más expresiva, afectivamente hablando, mucho más segura, siempre con su personalidad, porque ella es mucho más tranquila. Ujú. Pero creo que cuando me frustro, porque sí es frustrante a veces quedarte en casa y decir, bueno, yo veo como en este caso el papá de mis hijas que no ha perdido todavía la noción de ser soltero, Ujú, lo veo salir, lo veo en parrandas, lo veo aquí, yo digo, bueno, la que está sacrificando la mayor parte del tiempo soy yo. Y ujú. probablemente le pregunto a otras amigas y conocidas, y a veces pasa también en la vida de esposos y me dicen, no te creas, como que, no sé, los hombres tienen otra noción emocional, no todos, pero algunos. Ujú. Y entonces sí, es frustrante decir, bueno, yo dejé mi vida social, dejé mi vida profesional, pero al final estamos haciendo el trabajo más importante de la vida. La crianza. La crianza con amor, con respeto y que considero que Así es. tenemos hemos hablado mucho de ese complemento idóneo que somos el hombre de la mujer y la mujer del hombre, Claro, ¿verdad? Porque traemos diseños totalmente diferentes. eh, Ese deseo de honra, de poder, de gloria, lo manejamos totalmente diferente las mujeres de los hombres, así ¿verdad? es. Entonces, pero ¿cuánto impactamos en la vida de nuestros hijos? Porque en todo momento están con la lupa, observándonos, viéndonos Sí. qué es lo que estamos haciendo y definitivamente, pues el día en que te toque entregar cuentas, Vivi, estoy 100% segura que te van a decir muy bien hecho. Porque O al menos sí. que diga que el que peca y reza empata. No, tú tienes un check en muchos aspectos, ¿verdad? Uno se equivoca muchísimo, pero definitivamente tu Sí, preparación, tu amor, tu paciencia, tu dominio propio, ¿verdad? Ha sido importante en la vida de tus hijas, has impactado en la vida de tus papás también, ¿verdad? Entonces, eso tarde que temprano tiene su gran premio. Y creo que uno de los grandes premios viene con esa satisfacción plena en el momento en que tus hijas decidan volar su propio vuelo, va a ser una satisfacción bastante claro. grande para tu corazón, ¿verdad? Mientras tanto, pues sigue ese trabajo continuo, ese trabajo invisible y pues en la parte yo también investigué en muchas de las plataformas. Y es que realmente cuando decides trabajar, por ejemplo, y creo que a ti en la parte del emprendimiento es mucha más la carga invisible porque si hablamos, por ejemplo, de planificación y de organización, hoy te hacen un pedido eh, para el Día del Padre en una corporación grande de 1000 juegos de algo. Esto requiere tu buena planificación, tu buena No dormir. Ah, no. organización, sí, por Sí. supuesto, el no dormir, pero esto no te exime a ti de la responsabilidad de tener que llevar a tus hijas al colegio, de prepararles lonchera, Claro. de si ellas tienen algún after school o si tienen algún tipo de charla, terapia o algo. Entonces, todo ese trabajo previo, toda esa planificación y organización para cumplir con tus retos profesionales, ni ellas lo ven, ni el resto del mundo, pero tú sí. Y también, fíjate que hoy escuché un podcast de un papá que lamentablemente pues se quedó viudo, ¿verdad? Y le Ujú. tocó criar a su hija o hijos él solo y Solo. dijo que lo peor que a él le había pasado al momento que se murió su esposa y que él se enfrentó a esto, era ver la carga emocional y Ujú. mental que la esposa tenía. Sí, el porcentaje de papá que cría a sus hijos solo es muy bajito, ¿verdad? Es muy Entonces bajo. ahí impacta mucho la vida de un hombre porque ahí es donde se dan cuenta realmente de Como, todo lo que requiere adicional a lo que uno hace a diario y que uno no dice.
Y probablemente yo creo que cuando son papás 100% solteros, tal vez ellos se estructuran de alguna manera. Pero, Ujú. por ejemplo, este papá que le tocó que había una estructura de una mujer, hacerse cargo de todo eso. Decía que a qué horas a la esposa le daba tiempo de hacer todo eso y que él realmente dice que tuvo que ir a terapia porque entró en una gran depresión porque cerebralmente él no podía. Y Con ahora tanto. esto y ahora otro, ajá, porque a veces a mí me pasaba que cada vez estaba en escuela para padres y a mi hija grande le tocaba psicología. Entonces, en lo que está les recordando de que tenía que conectarse. Entonces, Ujú. y eso es un ejemplo, ¿verdad? Porque así hay un montón de cosas. Hoy, por ejemplo, hoy amaneció enferma mi hija grande, entonces mi mamá pues también está con problemas de salud, entonces coordinar el que la chiquita sí fue al colegio, quién va a recibir a la pequeña, Es quién una ve a organización y mi una mamá a mi hija. planificación que Claro, regularmente el hombre no está acostumbrado a todo eso. No tiene esa estructura, yo no sé si física, mental y no es espiritual parte de su para... evolución todavía. Sí, es que realmente a un hombre es una cosa a la vez. Nosotros las mujeres podemos, ese famoso multitask del que hemos hablado, que pues para algunas psicólogas es bueno, para otras no, pero al final de cuentas no podemos. Hoy estás tú aquí, pero seguramente estás pensando, bueno, probablemente mi hija ya va a mejorar, necesita tal cosa, cuando salga de aquí voy a pasar al súper porque me hacen falta yogures y Ajá, exacto. entonces Hoy todas fue día de esas, safari para mi hija pequeña, entonces quiero saber cómo le fue. ya quiero ver fotos. Cabal, entonces, todas esas cosas y al final hay hombres, o a veces el papá de mis hijas se atreve a decir que yo paso toda la mañana sin hacer nada. Y tu Luego caca. invito, ajá, o a lo mejor ¿What? y la casa no está como impecable tampoco, ¿verdad? Entonces, siempre lo he invitado a que venga, y si tanto es que venga él Que y barra venga y y lo trapea, lava los entrevistamos. trastos, así, ¿verdad? Porque entre que dejé a las niñas y miren, la verdad es que la mañana quedo sudando, así, porque siempre, o sea, el bus pasa enfrente casi de la casa, pero pues, es una locura. Ajá. Entonces, de verdad, me siento 2 minutos, me recorro y hasta con un vaso de agua en lo que recorro el aliento y de ahí empezar a ver que hay que ordenar, hay que poner trozos, cosas que ya no dejaron. Y luego si tengo Y que el encima de todo, mensajero la psicóloga te dice, no te olvides de ti, Vivi. y el ejercicio para cuando y uno tiene de todo cerrar el ojo y que ya viene el mensajero y que todavía no he terminado de armar y entonces la clienta, hay clientes que pasa y se los quiero decir Se aquí, molestan. y más que se molestan, hay clientes de que hicieron su pedido y a última hora, miren, no sé qué, entonces tengo que volver a llamar al mensajero. Sí. Sí, que cuando te acuestas, no te das cuenta que, bendito Dios, que terminó el día. Que estoy viva. Lo logré y tengo la cara bien en su lugar. Sí, porque hoy pues dejé a mi hija chiquita en eso, pues me recuerdo que mi mamá quería unas cosas, se las fui a comprar, todavía hice mercado. Es una locura y de repente que los pedidos y ahora también estoy trayendo cosas de México, entonces ya dejé antes de venir también hecho el pedido que viene en 2 semanas. Ujú. Y todavía vienen utilizan esa palabra coloquial de, sí, como tú de huevona y toda la mañana. Y yo, Típica chapina, decís tú. cabal, uno así como, sí, aquí vieran, aquí viendo. Sí, a veces pongo la tele, pero a veces ni la miro, solo es para que haya como un poco de bulla. Pero sí creo que hay una gran carga, ¿verdad? Invisible que los papás no tienen que lidiar con eso. Tal vez emocionalmente Dios nos hizo así para que no tengan que lidiar con eso. Mm, Pero honestamente creo que sí. A mí como mamá me gustaría que el papá de mis hijas sí tuviera esa carga. Aunque sea por un día. que prueben. Así. Cabal, para que vea realmente, o sea, sí es como complicado porque incluso hasta mi papá es como, él lo ve desde su perspectiva de hombre, ¿verdad? Sí. Y lo ve desde, hay mujeres, sí hay mujeres, pero yo a lo mejor y digo, pues, ¿por qué tengo, o sea, al menos a mí, yo me guío mucho o quiero guiarme por la justicia, entonces, ¿por qué yo tengo que estar todo el tiempo en desventaja? Yo siento que a Ujú. veces las mujeres siempre estamos como en desventaja, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que tener una carrera profesional casi igual o más que la de un hombre, tenemos que pasar dejando a los hijos, pero también tenemos que recogerlos, pero tenemos que pedir los permisos para llevarlos al doctor, pero Ujú. también el acto cívico o el acto de la niña, pero entonces si llegamos tarde, Y aquí es y donde, entonces, donde es importante para las personas que están recién iniciando un hogar, una familia. Por eso es que la estructura, la parte de la comunicación, la capacitación, estas escuelas de padres que tú dices, imagínate todos si deberíamos de hablar. antes de que tus hijas nacieran tú hubieses recibido este tipo de información, de capacitación, que haya una buena planificación, o sea, una buena dinámica dentro de la familia.
eso es súper importante, ¿verdad? Para que pues todo fluya de una forma totalmente diferente. Por eso es que antes, por ejemplo, si la mamá se enfermaba, la casa se paralizaba Sí, totalmente, ¿verdad? Hoy, pues hablando dentro de una estructura normal, pues realmente ahora los chicos colaboran un poco más, el hijo puede aportar. Yo tengo amigos conocidos que pasan a hacer el súper o que recogen sí, el pedido del mercado posterior a pandemia. Hubieron muchas herramientas más que nos facilitan y nos nos hacen ayudan. pues un poco más fácil la vida, ¿verdad? Esto es cuestión de poder lograr esa buena comunicación y esa buena dinámica familiar. Así que tenemos que ir a una breve pausa y cuando volvamos, pues seguimos hablando realmente de este impacto, esta carga invisible, esta diferencia que hay entre ser una mamá o un papá que está activo laboralmente. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta viviendo intensamente este día tan maravilloso del mes de junio año 2025. Estamos compartiendo con Vivi Mateo de Acosta, estamos hablando acerca de esas cargas invisibles, físicas, mentales, emocionales, esas rayas que hay que pintar, ¿verdad? Sí, Esa justamente. diferencia entre ser una mamá o un papá que está activo laboralmente y quien no, ¿verdad? Porque Claro. pues cuando somos amas de casa, yo cuando nació mi primer hijo tuve el honor y el privilegio de ser ama de casa varios años de mi vida. Nunca dejé de estudiar, em, pero antes era un privilegio. ¿Verdad? Sí, Lo hablábamos que antes era un privilegio. Realmente hoy en los hogares que se decide bueno, voy a tomarme unos 5 o 7 años mientras que el claro. niño va al colegio o este tipo de cosas. Realmente hoy es un privilegio porque la vida está muy costosa. Pues siempre los seres Sí. humanos queremos tener cosas diferentes y esto requiere de un esfuerzo adicional, ¿verdad? Entonces es bien importante el poder continuar esforzándonos, el poder continuar haciendo este esfuerzo adicional aunque sea invisible. Claro, y hablábamos detrás de cámaras de la empatía, ¿verdad? De tanto mamá como papá, el poder Ujú. escucharse, ser empáticos, llegar a acuerdos Sí, la parte de la comunicación que es tan importante, y la hablar, capacitación, como tú decías. claro, hablar de estas cargas invisibles, dejarlos Ujú, también a ellos un día, porque a ellos a veces los dejamos al cuidado de los niños y siempre están a un mensaje, ujú, a una llamada de teléfono, pero ¿qué pasaría si ese día no contestamos? exacto. Se vuelve un caos El y más cuando los caos. niños son pequeños, Sí, ¿verdad? Porque de 1 a 8 años es complicado, es difícil. sí. Ya de los 8, 9 años en adelante, pues los niños, yo considero que también el estilo de crianza debe de ser que mientras más independientes y mientras menos nos necesiten es mejor. Idealmente, de acuerdo a su edad, ¿verdad? Sí, por Me recuerda supuesto. mucho a Paula porque Paula creo que sí le gustaría más que yo le hiciera todo, ¿verdad? Ujú. Y entonces yo soy como, es también un video que vi una vez en Facebook de soy mala mamá porque los dejo que se preparen su cereal, porque dejo que... Sí, sí. Entonces viene y Paula siempre se enoja porque ella tiene también mi carácter y es fuerte a veces y me dice, me acuerdo que agarró el libro viendo, ¿por qué no podés hacer la tarea? Con la mano izquierda. Calla a mi diestra. Es que mis amigos sí los ayudan. Y seguro a Andrea sí la ayudabas. Y le dice a Andrea, ¿tú crees, mi mamá? Y la verdad es que no, nunca las he ayudado. Creo que tal vez también hay que tener cuidado porque me he pasado como de la raya de no ayudar en nada, ¿verdad? Y Mm. pues de repente sí necesitan como un poco más de asesoría o por aquí es, ¿verdad? O ayudarles a controlar esa desesperación, ese enojo de por qué, porque a veces los niños no entienden por qué tienen que hacer tareas. Por ejemplo, Ajá, sí, en cuanto al orden y a la estructura, pues es que mi mamá siempre me pide que haga tal y tal cosa, ¿verdad? claro. Pero es que es para ese momento sí, pero lo que va a impactar en su vida. ¿Verdad? En su vida de De la adulta, disciplina, cuando vaya a sí. la universidad, cuando se integre a un equipo de trabajo. Tú que has vivido todas esas facetas, sabes lo importante que es el control, el dominio propio, la planificación, la Definitivamente, claro. organización, la gestión de la información, Sí. ¿verdad? En tus pedidos, por ejemplo, imagínate que no tuvieras ese buen control, que no tuvieras ese buen inventario, por ejemplo, y confirmas.
todo lo que corresponde y resulta que no tenés el material adecuado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Eso o todas el esas cliente cosas es cambia de opinión. importante. Por ejemplo, me recuerdo una vez en Resina hace muchos años. Y me recuerdo porque la verdad, ese día me puse furiosa y qué bueno que el cliente solo estaba por No, WhatsApp y no me... si tú no te No, enojas. yo soy muy querida. Me recuerdo que había mandado como el arte para la resina y me dijo, sí, aprobado. Entonces lo imprimí y todo. Entonces siempre lo mando una foto antes de mandarlo. Ujú. Y me dijo, no, es que yo no lo quería así. Entonces me voy a buscar, no, pero es que no lo quería así. Y tú Así está. estás empezando a ponerte un poquito verde. Al final, pues terminé devolviendo el dinero porque Sí, clientes así a veces es mejor no era soltarlos. pero me enloquecí que no, o sea, Ujú. pues yo ya estaba furiosa. Así. ¿Sabes otra cosa que comentaste en el segmento anterior, la parte de la comunicación, ¿verdad? El integrar al resto de la familia, en este caso, pues, es tu mamá, si tienes alguna persona que colabora contigo, el papá de tus hijas, mantener esa comunicación con la familia, con los maestros, con tu terapeuta, con sus entrenadores, todo ese tipo de cosas también son muy importantes porque esto te permite también que como mamá o como papá cumplir con las tareas pues mucho más práctico, ¿verdad? Claro, y hay dos cosas bien importantes. A veces también tenemos mucha comunicación con todo el mundo, pero nos olvidamos del diálogo interno, ¿verdad? Así De es. ser conscientes de, bueno, estamos en un proceso o Ujú. esto es parte de, y también me recuerdo de haber leído en las redes sociales que lo difícil que era ser mamá o papá emprendedor, ¿verdad? Porque Mm, decía que cuando sentía que le metía como más al emprendimiento, que suele ser absorbente y bueno, los trabajos también, estaba haciendo como mal papá o mala mamá, ¿verdad? Porque obviamente estaba descuidando un poco a sus hijos. Y cuando tenía que cuidarlos porque estaba mal de salud, también se sentía como descuidabas el mala empresa, emprendimiento. ajá, Ujú. descuidada. Entonces, sí, hay días que se necesitan más de una cosa que de otra y hay veces Mm. que siempre todo se va acumulando y yo dije, me gustó mucho porque sí tuve como ese sentimiento, ¿verdad? Ese sentimiento de no soy suficiente, ¿verdad? Porque hoy tal vez fui suficiente mamá, pero no fue suficiente para el trabajo o al revés. Ujú. Y creo que también les puede pasar mucho a los papás, sobre todo si Por llegan tan supuesto. tarde y habían papás que decían yo dejo a mis hijos dormidos Y cuando me voy, están durmiendo. y cuando Es vuelvo a cierto, regresar están es durmiendo. cierto. Y entonces alguien decía que le hacía como un nudo a la sábana Ujú. para decirle que pasó a verlo o A le darle su ponía beso, algo, buenas ajá, noches. exactamente. Y creo que también eso es tiende a ser una carga invisible para ellos de la cual no se habla, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y sabes que otra vez vuelvo a la parte de la comunicación, porque eso sucede mucho con el papá. Pero creo que el grave error que se comete es nunca decirlo, porque el niño siente la ausencia del papá, pero el papá nunca, en esos 5 minutitos, probablemente un día domingo, decirle, mira, mi hijo, sé que casi no estoy, que cuando yo me voy estás durmiendo, cuando regreso estás durmiendo, pero te amo. Es ese esfuerzo extra adicional por mejorar, por ejemplo, la economía de la familia, por Claro. esta casa que tenemos, porque definitivamente, pues tampoco es valorado ese esfuerzo que el hombre hace a veces por la familia y no se le comunica a los hijos tampoco porque, ay, son pequeños, ay, no se dan cuenta, pero estamos Claro. haciendo mella, estamos haciendo un gran agujero en el corazón de ellos y si aprendemos a hablarlo, si aprendemos a comunicarnos correctamente, pues entonces creo que todo puede fluir de una forma diferente. Y creo que también, por ejemplo, con los maestros, entrenadores, el tener esa comunicación de saber, porque se comportan de una forma totalmente diferente en la casa que en el colegio, que en el deporte que practiquen. Entonces, tener esa pequeña comunicación también con las personas que están a su alrededor, adultos, también es importante. Sí, y hablar de los sentimientos que no se hace, ¿verdad? Porque yo, pues, me recuerdo a mi papá y cuando yo le digo te amo, yo también. ¿Tú también qué? Le digo. Ujú, ajá, O sea, ¿tú exacto. también qué? Y también pasa incluso con el papá de mis hijas, que es una generación, se podría decir que más joven. Ujú. Lo mismo, también les dice yo también, o sí se lo pone como en texto, pero yo pocas veces lo he oído a él decir a mis hijas te amo. Te amo. Ajá. Y hay que decirlo, ¿verdad? O me Ujú, siento triste por esto, o me sentí decepcionado por esto, ¿verdad? O me ujú. siento alegre, o me siento orgulloso. Hay que decirlo porque generalmente, si tal vez somos una sociedad que emocionalmente no hablamos así, o que tampoco las mamás a veces lo decimos tanto, no se diga a los papás. Ujú.
Y es Entonces, que otra vez vamos con lo diferentes que son los hijos, ¿verdad? Tú puedes tener tu hija mayor o la menor, puede decirte en todo momento si hablas 10, 20 veces con ella y te dice, ok, mami, te amo, adiós. Pero si la otra que nunca dice te amo, en algún momento te dice, bueno, está bien, ahí nos vemos más tarde, te amo, mami, uno se queda así como, ¿qué le pasó? "Ah". ¿Está Sí, bien? ¿Tiene bien? Sí, eso me pasó con mi hija grande, que es menos expresiva, y me recuerdo que un día la llevé al colegio y me dijo, me dio un beso en la frente y me dijo, mami, te amo. Y yo así, ya trae zapatos, se le olvidó la lonchera, se siente mal, ¿verdad? En cambio, la chiquita, sí, regularmente te amo. O sea, es ajá. como más, Que cuando no lo dice te extraña. ajá, ahí es como al revés. Pero me dice, no, te amo. Y un día también me dijo, ese mismo día me dijo en la tarde mi hija, es que yo quiero traerte al colegio porque contigo la vida es más divertida. Entonces yo digo, bueno, ¿será que sí me ve como su mamá? Ay. Y a ver, qué tan divertida soy. Y bueno, por último me gustaría hablar de, pues todo tiene que ver con las edades, pero también los padres necesitamos delegar ciertas cosas en los hijos y por Claro, supuesto estar al pendiente de que lo estén haciendo lo mejor que se puede, ¿verdad? Porque a veces delegamos el hecho de que ya tienen edad de limpiar su lonchera, de lavar sí. su pachón, de ordenar su mochila, por ejemplo, porque a los 3, 4 años, pues también todavía no lo pueden No, hacer, esa pero edad no tiene llega el opción. momento en que a determinada edad ya podemos delegar y solamente estar observando, pero sin pasar esa raya de ser criticones, Claro, ¿verdad? yo lo vi con nos juntamos las mamás de las amigas de Paulita, que está más chiquita, Paula va a cumplir 8 años, y siempre nos juntamos como con las niñas y todo, ¿verdad? Ahora con Andrea pues se juntan más solo las niñas porque ya Ya tienen las otra mamás edad, ya ¿verdad? casi Ya no. la mamá Ajá. ya no. Y algunas son también como apáticas, no sé por qué, así. Son más cool las mamás de las De amigas las de Paula, pequeñas. así. Pero sí veo que de repente están como en las mismas edades y entonces viene Paula y se pone sus zapatos, entonces viene, y eran unos zapatos de meter, ni siquiera de amarrar, y la niña se los llevó a su mamá. Ujú. Y entonces la mamá mira y me mira a mí porque yo le dije a Paula, ay, sí, pónetelos, así como, Mm. O le ¿verdad? gritas, mija, póngase los Ajá, zapatos, y ya que nos se lo vamos. amarre, o le cuesta un poco pues la ayuda, pero ella ya sabe Ujú, amarrarse de todo. Entonces le dice la mamá, mira, Paula, ella se la pone como con pena, ¿verdad? ujú. Pero cada quien tiene su estilo de crianza, que es totalmente respetable, pero sí hay que saber Sí, en qué porque al momento. delegar también ciertas actividades, por ejemplo, el ordenar su cuarto, el dejar la ropa sucia en ciertos En su lugar, lugares, claro. que si ya tienen edad para cocinar, que dejen limpia la cocina, todo este Que tipo de levante su cosas. plato de la mesa porque a veces no lo Exactamente, levanta. exactamente. Y por último, pues también enseñarle a solucionar problemas mientras nosotros no estamos. No siempre está papá, no siempre está mamá. Claro, Entonces, aprender a solucionar y por supuesto, el saber que estamos a una llamada y que vamos a poder ayudarles a lo solucionar. Y eso, otra vez lo digo, impacta mucho en los hijos cuando ya somos grandes porque sí, también cuando tenemos inconvenientes, cuando tenemos ciertos conflictos, al primero que buscamos es a mamá o a papá. claro, exactamente, y eso es bueno, ¿verdad? Que al final sí se creó el vínculo correcto. Exacto. Y quiero pues también acá resaltar que en muchas ocasiones yo me sentí el puente entre la relación de mis hijas y su papá, y Ujú. eso no debe ser así. Los Exacto. papás, hombres, y pues la paternidad, independientemente si es mamá o papá, Cada cada quien quien construye su debe vínculo. construir su vínculo. Y si no se sienten contentos, porque el papá de mis hijas dice muchas veces, es que solo me llaman para pedirme dinero, pues eso es lo que construyó. Ujú. Entonces hay que hacer una reflexión de para qué nos buscan los hijos, ¿verdad? ¿Qué estoy construyendo? ¿Qué construyo Ujú. en esa relación? Totalmente. ¿Qué mensaje dejamos para todas esas mamás que hoy pues son emprendedoras? Muchas pertenecen a un equipo de trabajo, son mamás, esposas, amigas y que a veces pues todo lo que está en el detrás de cámaras no se ve, ¿verdad? ¿Qué les dices? Yo creo que tenemos que aprender a ser más comunicativas. Ujú. Muchos hombres me lo dicen y me lo han dicho muchas veces. Dentro de las cosas buenas que me decía el papá de mis hijas es que no soy adivino. Y es cierto, los hombres tal No vez, son adivinos. uno de mujer tiene como más sentido común o Ajá. más intuición o llamémoslo, o leemos entre líneas, pero los Ujú. hombres no lo tienen. Entonces hay que Total. decirle, me siento de esta manera, necesito ayuda en esto, quiero Ujú. esto, como bien puntual porque ellos lo necesitan de esa manera. Se vale también algún día decir, hoy no quiero saber de nada. Exacto. Y se vale sin culpas, ¿verdad? Decir, Ujú. hoy me voy a dedicar el día y dejar todo ordenado o dejarle todo en causa al papá, porque también tienen que aprender a Ujú. lidiar con el Total. caos.
Y es importante que los involucremos porque conozco a muchas mamás que por X o Y razón ya no tienen al papá de sus hijos de pareja y entonces le dicen, ay, no, mejor de lejos. Sí, mejor de lejos para uno, lo Como apoyo, pareja, pero pero como no papás. para los hijos. Y Exactamente. entonces ahí es donde se confunde y sí, es muy difícil y muy desgastante, se los digo para los que lo llevan, tener, y hasta en la escuela para padres dicen que es como una ironía, uno se separa para no tener problemas, pero siendo papás a veces hay más problemas separados que juntos, Ujú. porque obviamente ya salen a reducir muchas cosas Sí, es que maneras de lograr ese pensar. balance en la vida, o sea, es una nueva forma de vivir. Y mientras te acostumbras y te adaptas, involucrando a los hijos, es complicado. Pero yo Pero hay que considero hacerlo que por ellos. no es imposible y que es muy importante en todo proceso, en todo momento, la parte de la comunicación. No podemos reemplazar el lugar de papá, ni papá puede reemplazar el lugar de mamá. No, El ni el abuelo trabajo. puede sustituir el lugar de papá. Exactamente. Y que la paternidad siempre es compartida. Es un papel tan importante el de nosotras como el de él y que definitivamente ese amor, ese impacto que tiene en nuestra vida de adulto se refleja, se nota, ¿verdad? Así Claro. que lo que estemos sembrando hoy, seguramente los resultados se van a dar en el transcurso de los años y la idea es pues ser adultos lo más mentalmente saludables que se puede, adultos funcionales. y funcionales y que totalmente podamos también el poder seguir siendo parte de una sociedad, el poder formar una familia dentro de lo que cabe lo más saludable Y posible. nunca es tarde, ¿verdad? Primero, hacer también un llamado a las empresas que les den el Día del Padre a los papás Ujú. y felicitar a todos esos papás que están haciendo una labor diaria continua, no Así perfecta, es. pero que todos los días intentan ser mejores. Y un llamado a todos esos papás que tuvieron hijos y en algún momento se olvidaron que los tenían, ¿verdad? Ujú. Recordarles que los tienen, que existen, que necesitan alimentación y no solo eso, sino los que también solo proveen y se Amor, fueron, presencia, necesitan amor, sí. presencia y muchas cualidades que solo lo da un hombre y que nunca es tarde para volver y retomar, y más vale, como dice el dicho, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Así es. Porque algunos dicen, bueno, ya cumplí 18, no, ya para qué, no, ya para qué, no, o sea, siempre es un buen día para comenzar. Totalmente. Me encanta esa frase. Con esa frase nos quedamos. Hoy es un buen día para empezar. Y yo creo que Francisco hasta nos podría poner esa canción allá en cabina de Ricardo Arjona. Es una canción realmente muy hermosa. Así que esto ha sido todo por hoy. Será hasta mañana cuando la vida nos permita volvernos a encontrar. Hasta mañana. Nos Adiós. vemos, adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca. Somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.